Desgraciadamente, es imposible evitar la guerra, porque la guerra no surge entre dos pueblos armados opuestos en ideales, filosofías o religiones. Surge de las corrupciones morales de los individuos que gobiernan esos pueblos. Es el individuo que en sus depravaciones internas escoge el camino más violento para encontrar soluciones a sus problemas, porque aquellos que planifican y comandan las diversas estrategias militares en la guerra, que resultan en miles de muertes, no son los que arriesgan su vida en el campo de batalla, son los que tienen ambición de poder, territorios o recursos. Y es que la guerra no solo se presenta a nivel geopolítico, la guerra ha acompañado al espíritu del hombre desde los inicios de la propia humanidad. Caín, hermano del benevolente Abel, no soportó la agobiante envidia que quemaba en su interior al ver a su hermano ser apreciado y congratulado por Dios. Caín, incapaz de sacrificar su sentir personal y esclavizado por su propia perversión moral, aniquila brutalmente a su hermano, su propio hermano, y se condena a sí mismo a una maldición, la maldición de ser un errante fugitivo sin gloria. Desde una perspectiva simbólica, en cada uno de nosotros habita un Caín y un Abel, un yin y un yang, una fuerza depravada y malvada por un lado y una fuerza benevolente y amorosa por otro. Es en la continuidad del presente que decidimos qué fuerza debe influenciar nuestro actuar, odiar o amar, construir o destruir, perdonar o vengar. Pero el hombre, imperfecto en su espíritu, es altamente susceptible a las seductoras garras de sus corrupciones internas y por ende cede su voluntad a su Caín interior, a esa fuerza que opera en función de las satisfacciones carnales pero que corroe y envenena el espíritu. La envidia, la ira, el orgullo, la codicia, la lujuria, son todas producto de esa fuerza depravada que habita en nosotros. La macabra realidad es que el hombre es una contradicción en vida, una constante guerra entre luz y oscuridad. Nunca será únicamente luz o únicamente oscuridad. Tendrá dentro de sí la interminable disputa entre el bien y el mal. Y el más santo de los hombres es inmune ante los deseos de su carne. Por eso la guerra entre naciones, pueblos y tribus es inevitable, siempre y cuando el hombre sea frágil en espíritu y pierda constantemente la guerra contra su propia oscuridad, encontrará la manera más inhumana y aberrante de solucionar sus problemas. Si tú y yo no podemos controlar en su totalidad esa fuerza oscura que ronda en nuestro inconsciente, mucho menos lo harán aquellos que estén en la cúspide de la jerarquía de poder y dispongan de armamento, recursos y ambiciones. Por eso es indispensable prepararnos para combatir nuestras propias corrupciones y depravaciones. Solo mediante la guerra con nuestra propia oscuridad podremos palpar la tranquilidad de ser nuestros propios dueños, porque como diría Marco Aurelio, en ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. En este video te presento, si quieres paz, prepárate para la guerra. La historia de la humanidad está definida por un constante flujo de guerras y conflictos. No hay nación, pueblo o imperio cuyas memorias estén exentas de las catastróficas consecuencias de la guerra. Desde las primeras instancias de la humanidad, la violencia ha marcado y definido el irregular camino que hemos emprendido hasta ahora. Las estrategias empleadas en la caza colectiva hace cientos de miles de años transmutaron en estrategias de combate y defensa contra las diversas amenazas humanas. Las complejas maniobras de caza se convirtieron en metódicas maniobras militares cuyo propósito se extendió desde la defensa de un territorio hasta la exterminación inhumana del otro. No solo se pretendía sobrevivir, tomar posesión de recursos, mujeres y esclavos y exterminar a los soldados contrincantes, resultó de maravilla para extender el poder de la tribu victoriosa y garantizar el rápido crecimiento social. Más tarde, la guerra pasó a ser objeto de veneración por parte del hombre. Surgen entonces los espíritus o dioses de la guerra, que eran adorados y exaltados con el fin de encontrar la gloria o una supuesta divinidad, una conexión con lo divino. Horus, Hades, Marte, Huitzilopochtli y Odín son nombres que aluden a un mismo dios, pero en diferentes épocas y culturas, al cual el hombre rindió pleitesía y adoración con el objetivo de validar su propia existencia. La guerra se convirtió de cierta forma en un propósito, un fin último en la vida. Por eso los vikingos anhelaban morir valientemente en combate, para acceder al Valhalla y combatir eternamente junto a su dios creador. Con el paso del tiempo, la guerra, más que un mecanismo de supervivencia, un dios o un propósito en sí, se convirtió en el instrumento por excelencia para satisfacer las depravaciones humanas.
El anhelo de expandir territorios, aumentar los recursos, incrementar el poder y doblegar a sus fronterizos enemigos condujo a cientos de emperadores, reyes y gobernantes a entrar en guerra, invadir pueblos, saquear recursos, minerales, artilugios, secuestrar mujeres y niños, esclavizar hombres, destruir arte y literatura, tergiversar la historia y, por supuesto, convencer a su pueblo de que ellos mismos eran los buenos. La caída del Imperio Romano es el ejemplo por excelencia de por qué la codicia y la ambición irracional conllevan a la misma destrucción de un imperio. El deseo de los emperadores de más provincias, territorios y ciudades implicó más personas de las que cuidar, proteger y alimentar. Asimismo, ampliar el territorio significó aumentar las posibles amenazas de invasiones por parte de tribus barbáricas, lo que llevó a un reforzamiento de la propia seguridad. Conforme aumentaban las amenazas, los territorios, las gentes y los soldados, aumentaba la necesidad de más recursos y la exigencia de un mayor orden. Y así, el imperio que una vez gozó de paz y prosperidad por medio de la guerra, en el año 476 después de Cristo, cayó en manos del colapso económico, la incapacidad de integrar diferentes culturas y la invasión de pueblos bárbaros. Son, al fin y al cabo, las corrupciones morales del hombre las que lo conducen a desear cada vez más de aquello que satisface las demandas de su carne. El anhelo de poder, el sexo descontrolado, los banquetes ilimitados, la necesidad de admiración, la envidia del poder ajeno, el deseo de venganza, son corrupciones que se perciben como motivaciones. Detrás de las más grandes guerras en la historia, encontrarás individuos creados a partir de los mismos compuestos orgánicos que tú y yo, anhelando satisfacer sus depravaciones internas. Son individuos esclavos de su propia carne, porque el espíritu no anhela estas cuestiones, el espíritu anhela el florecimiento integral del individuo, el desarrollo óptimo, armónico y funcional del hombre en la sociedad. Sin embargo, como tenemos un primate dentro de nosotros que se deja influenciar por las promesas de la carne, terminamos tomando decisiones irracionales que culminan en guerras y conflictos. Por eso existen guerras tan absurdas como la guerra del cerdo entre Estados Unidos y Reino Unido en 1859 o la guerra de los pasteles entre Francia y México en 1839. Conforme avanza la complejidad estructural de una sociedad, avanza la dificultad de crear una óptima organización que permita el desarrollo de la misma. Surgen entonces las dictaduras, los gobiernos tiránicos, las supuestas democracias. Los diversos problemas son tan desafiantes que para un gobernante cualquier fin justifica los medios. Sin importar ser temido o amado, tomar cualquier decisión que conduzca a la preservación del poder, por inhumana que sea, se convierte en una auténtica posibilidad. Para conservar el poder, mantener una reputación intachable y garantizar el crecimiento social, político y económico, los pocos que gobiernan a los muchos deciden bajo un juicio imperfecto y una depravación interna el destino de los demás. La subversión ideológica y la manipulación de fuentes de información fueron convirtiéndose gradualmente en herramientas de preservación del poder. Stalin seguramente no contempló la cantidad de muertos que dejaría su codicia y ambición por una potencia mundial roja. Es más, fue indiferente ante el sufrimiento causado a las millones de familias que padecieron dolorosas pérdidas. Su anhelo de una Unión Soviética indomable le condujo a causar desgarradoras miserias. Nuevamente, la depravación de un hombre resultó en la condenación de todo un pueblo. Y aún así, mediante una efectiva propaganda política, muchos dieron su vida por él, considerando sus ideas como las más grandes en la historia de Rusia. Mentir, engañar, subvertir, desinformar y manipular son las estrategias por excelencia que los líderes emplean incluso con su propia gente para garantizar la perpetuación de su poder. Unos años más tarde de la Segunda Guerra Mundial, las agencias de inteligencia de diferentes países, gracias a los conocimientos psicológicos adquiridos en aprendizaje y conducta, desarrollaron mecanismos y estrategias que influyen en el comportamiento del individuo. A partir de los experimentos de Pavlov, Skinner y Thorndike, se descubrió que el comportamiento humano se podía condicionar mediante refuerzos y castigos. No es de extrañar que mediante propaganda, subversión, incentivos y represiones, estos conocimientos sean aplicados metódica y sistemáticamente a las masas para condicionar su comportamiento. Para agravar aún más la situación, con la llegada de la globalización, el Internet, avances científicos y sofisticadas redes de comunicación, la guerra se convirtió en una cuestión de escala global. Los ciberataques, las armas biológicas, la inteligencia artificial, la desmoralización y deshumanización entraron en el tablero de juego como las estrategias que reemplazarían las maniobras de espadas y los tanques de guerra. Ya lo había declarado el exagente de la KGB Yuri Bezmenov: la estrategia perfecta para derrocar a un imperio es penetrando y corrompiendo en su interior.
Se abandonaron los combates en tierra para destruir al enemigo mediante ideas, desinformación, división e ideologías. La sociedad occidental actual es afortunada o desafortunadamente tan compleja que los problemas ya no los pueden solucionar los gobiernos individualmente. Sean de izquierda o de derecha, hemos cruzado el límite de lo objetivamente realizable. El caos tan profundo que ha permeado la vida social, económica y política es indomable para un país. Ningún tipo de jerarquía, sea autoritaria o democrática, está en las condiciones para satisfacer a los millones de integrantes de su propia delimitación política. Por lo tanto, dividir a un pueblo entre azules y rojos, conservadores o liberales, fachos o mamertos, es indudablemente eficiente para generar la controversia necesaria para introducir soluciones a medias, soluciones que contentan temporalmente al pueblo pero que no solucionan el problema de raíz. A estas alturas de la vida, me atrevo a decir que los mismos gobernantes de los países, los llamados presidentes y primeros ministros, son monos de un mismo circo, son marionetas que dan un excelente show a su público y que a su vez facilitan políticas y leyes que son en últimas direccionadas hacia un mismo fin, una agenda global. Se supone que los países en América son soberanos, las constituciones declaran abiertamente la soberanía de las naciones. Sin embargo, a nivel macro, por lo menos en Occidente se puede observar la tendencia de los países a ir de acuerdo a los mismos ideales globalistas. No es coincidencia que los países adopten gradualmente las mismas políticas de género, los mismos discursos sobre el racismo y la equidad, las mismas posiciones frente a la inmigración ilegal, el mismo repudio hacia el pensamiento conservador, las mismas inclinaciones ideológicas, las mismas visiones respecto a las drogas, la misma aversión por la creencia en Dios, la misma postura feminista, la misma crítica hacia la familia tradicional, el mismo desprecio hacia las instituciones policiales y un sinfín de cuestiones más. Y esto no es teoría de la conspiración. Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, es el autor de un libro llamado The Great Reset, el Gran Reinicio, un texto que detalla la importancia de la gobernanza mundial mediante la reestructuración del orden social, económico y ambiental, con la ayuda de las Naciones Unidas. Desde 1948 se estableció que los países trabajarían unidos por el bien de la humanidad, y es que las Naciones Unidas se presentan ahora como el nuevo Dios salvador de la humanidad, que conciliará a las naciones, unificará a los gobiernos y solucionará los problemas de la humanidad. Mediante políticas, promesas y agendas nos hacen creer que los objetivos de desarrollo sostenible apaciguarán los males de la sociedad, que es necesario estructurar un orden mundial para el beneficio del hombre, que la igualdad, la pobreza, el hambre, el cambio climático estarán en manos de la cooperación humanista de los grandes líderes políticos, que los derechos serán ejercidos y protegidos y cada uno gozará de una vida digna de ser vivida, que viviremos en armonía mediante la tolerancia y la aceptación del otro, que utilizaremos los recursos de la tierra conscientemente para vivir en armonía con la naturaleza, que la educación será gratuita y tendremos acceso a conocimientos, disciplinas y especializaciones, que se trabajará fuertemente para conseguir la paz universal y que viviremos en un mundo más justo y equitativo. A fin de cuentas, toda estrategia proveniente de las personas que más poder disponen en la tierra puede ser en apariencia benevolente y maravillosa. Sin embargo, no podemos olvidar que esos mismos seres humanos que planean el futuro de la humanidad son proclives a las inmundicias de sus propias corrupciones internas. El caso de Epstein es un claro ejemplo de lo que pueden llegar a realizar las personitas que se encuentran en el poder. Ni hablar del tráfico de niños, del tráfico de órganos, los estrechos vínculos con narcotraficantes, el tráfico de químicos radioactivos, la conexión con grupos terroristas, los ataques de falsa bandera, la esclavitud moderna, el desplazamiento de tierras y las guerras por poder. Porque a fin de cuentas, la guerra es un juego de poder. Entrar en guerra implica una serie de reglas que no pueden ser ignoradas, pero que si sabes jugarlo, te irá de maravilla. El mundo es un escenario y nosotros, hombres y mujeres, somos meros actores. Es ingenuo pensar que oligarcas, líderes políticos y personas con desmesurado poder e imperfectos en espíritu no influenciarían la academia, la medicina, la política, la economía, los medios de información, la educación, la infraestructura, la seguridad, la publicidad, el deporte, la religión y hasta la misma vida de los individuos para su propio beneficio. Es increíblemente ingenuo creer que aquellos que están en el poder lo están para beneficiar al pueblo y sus contribuyentes. No resulta extraño que aquellos que se resistan literal o simbólicamente terminen ejecutados. Es absurdo creer que existe una mínima gota de altruismo y benevolencia en los líderes políticos, cuando la historia nos ha enseñado que hasta el más benevolente de los emperadores despierta su lado tiránico cuando el poder se le sale de control. Y es que ese es el problema del hombre. No es lo suficientemente fuerte como para gestionar tanto poder. Por eso se corrompe y termina siendo un esclavo más de su carne. Por eso, en aras de proteger su ego, su orgullo y su poder,
decide arbitraria e impulsivamente entrar en guerras que perjudican desgarradoramente hombres, mujeres y niños. Ni siquiera nosotros mismos estamos en perfecta capacidad de controlar nuestros deseos, impulsos y vicios, aún perteneciendo a la clase media, donde el poder de adquisición se reduce a lo necesario y a la apariencia. Somos proclives a caer en corrupción aún sin tener poder. Por supuesto que obteniendo poder vamos a ser considerablemente más corruptos. Con tantos recursos que disponen los líderes políticos, los oligarcas y las grandes corporaciones que influencian las políticas de un país, los problemas que existen actualmente no serían problemas, porque la riqueza que disponen es tan absurda que se podría mantener tranquilamente la vida de cada persona en la Tierra y sus generaciones siguientes. Pero nuevamente, como la corrupción interna nubla la razón, la compasión y la verdadera humanidad, cualquier estrategia o plan de desarrollo que beneficie supuestamente al pueblo o a la humanidad resulta en una pantalla de humo que al final evidencia un interés propio. Qué raro que los presidentes de Pfizer, AstraZeneca y Moderna resultaran incrementando desproporcionadamente sus ingresos después de 2020. Es lindo pensar e imaginar en un mundo utópico en el que los problemas se solucionan mediante la diplomacia y el acuerdo. Es maravilloso recrear escenarios fantasiosos en los que la guerra deja de existir gracias a la armonía y el altruismo humano. Es esperanzador escuchar las promesas de instituciones y organizaciones globales respecto a la reducción de los más elementales problemas humanos. Sin embargo, la realidad en la que habitamos está muy alejada de un mundo utópico y esperanzador. No podemos pretender que organizaciones e instituciones globales prometan, como Dios Salvador, solucionar nuestra vida, porque a fin de cuentas, esas mismas instituciones y entidades promotoras de la paz tienen intereses económicos, políticos y militares. Esas mismas instituciones están lideradas por seres humanos proclives a la depravación y corrupción interna. Por este motivo, es necesario prepararse para la guerra, y no solo desde un ángulo físico, sino desde un ángulo espiritual. No solo hay que construir la fortaleza, el conocimiento, la valentía y el carácter necesario para garantizar la propia supervivencia de uno y sus seres queridos sin depender ingenuamente de las promesas vacías de los gobiernos y líderes políticos. También hay que combatir nuestros propios demonios, nuestra propia oscuridad. Diría Goethe, si cada uno limpia su acera, la calle estará limpia. Y es que estamos tan preocupados por lo que el otro hará que olvidamos las perversiones internas que nos corroen. Queremos que nuestros problemas sean resueltos desde lo externo, cuando evidentemente hay que ejecutar un cambio desde la propia raíz del ser, porque al final del día, lo que hay en nuestro interior moldea nuestra visión del exterior. Sin amor propio, sin perdón y sin el sacrificio por mejorarnos a nosotros mismos, caeremos en el mismo destino que Caín, desterrados como fugitivos en la miseria de existir sin propiamente vivir, o en el peor de los casos, en el repudiar la misma existencia. Solo mediante la profunda reflexión y la incesante guerra con nuestra propia oscuridad, podremos cultivar la paz interna, podremos liberarnos de las ataduras que condicionan negativamente nuestra vida, que a fin de cuentas es lo que verdaderamente importa. Podremos experimentar el penetrante dolor de una guerra física, podremos llorar y convalecer frente a las desgracias de un combate armado, pero nadie soporta realmente la profundidad del sufrimiento producto de la insatisfacción con uno mismo. El vivir conforme a las corrupciones del cuerpo doblega cualquier vestigio de amor propio, y el vivir sin amor propio conduce al más insufrible vacío que un hombre puede experimentar. La guerra implica perdonar nuestro pasado, aceptar nuestros errores, abrazar lo que somos, cultivar nuestras virtudes y modificar nuestros defectos, afrontar nuestros más oscuros demonios, esos que nublan nuestro caminar y nos abstienen de crecer individualmente. Es socavar la fuerza que doblega nuestra razón, amar sin orgullo y soltar con desapego. Ser conscientes de nuestro actuar y sobre todas las cosas cuidar de nuestro corazón, porque de este emana la vida, que te das a ti mismo y a los demás. Es imperativo prepararnos para la guerra incesante en nuestro interior, combatir las perversiones que nos alejan de nuestro auténtico propósito, porque como hombres de esta generación desarraigada de la grandeza espiritual, física e intelectual, tenemos una labor, la labor de convertirnos en guerreros cuidando jardines. El hombre es indispensable para el crecimiento íntegro de la sociedad, pero si continuamos propagando la mediocridad física, intelectual y espiritual, a lo mejor y no habrá nada que salvar, cuidar o proteger. Por eso, mi estimado, te invito a ser un hombre de virtud, un guerrero que no se doblega ante el corrupto mundo, que no es esclavo de sus propias depravaciones, un hombre ejemplar en su caminar que se perdone a sí mismo y construya valientemente la mejor versión de sí mismo, que tenga la facultad de buscar la paz estando preparado para la guerra. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida. Si quieres adentrarte en el camino hacia la virtud, te recomiendo el libro Legado,
el libro que te introduce en las enseñanzas de los hombres más importantes de la historia. Lo puedes encontrar justo aquí.